Es un caso que podría considerarse extremo, la reacción de una persona ante las burlas que recibe en el trabajo, el homicidio de dos compañeros y además otro que ha resultado gravemente herido. Más allá del caso en particular, que además deberá tener una investigación para corroborar cada una de las instancias que al menos se han conocido públicamente, es evidente de que hay una dificultad a través del acoso o del bullying que no se reduce solo a lo que ocurre en las escuelas, sino que puede darse en distintos momentos de la vida y en distintas instancias, incluso la laboral. Para poder analizar este contexto estamos junto a la licenciada Adriana Ruano, psicóloga. ¿Cómo le va, Adriana? Gracias por estar. Buenas tardes. Y el doctor Guillermo Fernández, quien es psiquiatra. Doctor, gracias por venir. Buenas tardes, gracias a vos. Lo decíamos, muchas veces relacionamos el bullying con esa situación de chicos, en las aulas, en la escuela, pero es evidente que hay instancias que se dan mucho más allá del ámbito escolar, que quizás nacen en el ámbito educativo, pero que después se desprenden en distintos momentos de la vida, ¿no? Efectivamente, sí. Conocemos que hay situaciones de violencia, de intimidación, ¿no es cierto?, en los ámbitos laborales, que incluyen, bueno, burlas, distintos actos de marginación, ¿no es cierto?, de las personas, degradación, que atacan directamente la autoestima de quien lo sufre, que es un acto complejo, digamos que es un síntoma, podríamos mencionarlo como un síntoma complejo, que abarca, a mí me gustaría pensarlo desde muchos vértices. El individual, digamos, la personalidad del sujeto, como decía el doctor recién en la entrevista, lo familiar y lo social, es decir, de un espectro bien amplio. Pero sí, son actos violentos que generalmente activan maldad, celos, envidias. Muchas veces uno presume que esto puede darse en la relación del empleado con el empleador, pero como vemos en este caso en Córdoba, también puede darse entre compañeros de trabajo, ¿no? Y legalmente está calificado como una actuación bajo emoción violenta. Médicamente o psiquiátricamente, ¿cuál sería la descripción Sí, generalmente eso, como decía el doctor recién, son como reacciones diferidas que una persona que va acumulando estas agresiones, estos maltratos, esto se vincula mucho a veces con la violencia que hay en la familia, que una persona tiene que aguantar mucho, en el caso del acoso laboral, porque está en riesgo su estabilidad laboral, económica, la de su familia. Entonces viene juntando, aguantando y llega un momento en que todo tiene un límite, bueno, y explota de esta manera. No necesariamente tiene que tener una patología psiquiátrica o mental. Hay descritas muchas personalidades que podrían tener un trastorno de la personalidad, pero no necesariamente tiene que ver con eso. ¿Y cómo se previene, cómo se advierte cuando hay una situación de bullying, cuando hay que actuar ante un hecho de estas características? Bueno, tendríamos que pensar, por ejemplo, para que una persona violente, si pensamos en el agresor, ¿no es cierto?, es una persona que generalmente ha manifestado, en general, ¿no?, ha manifestado con anterioridad situaciones de impulsividad y de violencia. Como dije, describí algunas emociones anteriormente que se ponen en juego. Y esto, bueno, de hecho lo estamos viendo en las escuelas, entre niños muy pequeñitos, ¿no es cierto?, hasta que llega, bueno, adulto irresponsable. Por ejemplo, cuando encontramos un niño en situación de violencia con otro niño, decimos que tanto quien agrede como quien es agredido debe ser asistido. Están en una problemática que debe ser contenida y procesada y tramitada a través de un vínculo con adultos, ¿no es cierto? Es decir, esto seguramente ha tenido una escalada que llega a un momento donde generalmente hay alianzas de quien agrede, se alía con otro y toman una víctima, digamos así, a quien se le va dirigida toda la violencia y la agresión. Generalmente estos son conflictos que tienen raíces previas, anteriores, modos de afrontar en las familias los problemas que generalmente se da en la relación familiar, una degradación del otro, por ejemplo, los padres que pelean violentamente, se degradan, uno toma venganza contra el otro, pequeñas venganzas, sin ser agresiones físicas directas. Claro, ¿no? y en el caso de este adulto, puntualmente, que tenía 41 años tiene, y que no tenía antecedentes de comportamientos violentos. ¿Quién agredió o quién fue agredido? ¿Quién agredió? ¿Quién hizo Incluso, claro, los amigos dicen que era ni el siquiera agredido que reaccionó. Claro.
Es Claro. exacto, la Este víctima de señor, bullying claro, que tuvo esa explosión. pero ahí está lo que planteaba recién el doctor, que es alguien que es una situación traumática, de estrés extrema. ¿No O es sea que cierto? Que a lo todos mejor- somos susceptibles en algún punto, si se puede decir, Sí, de tener alguna sí. reacción Sí, desmedida. no como de esta. matar, ¿no es cierto? Que... Se transforma, el agredido se transforma en agresor, En cómo agresor. cambian los rótulos en un segundo. Esto tiene que ver con muchas cosas de la personalidad, con la resiliencia que tiene cada persona, que es la capacidad de afrontar situaciones adversas. Como decía la licenciada, estas cuestiones que pasan ya en la familia, que van creando una distorsión cognitiva, con distorsión del manejo de las emociones, de cómo te tratan, de lo que está bien, lo que está mal. O sea, Igualmente, doctor, aquí los amigos de quienes provocaban esas burlas, en este caso las víctimas fatales, señalan de que eran personas normales, que no los habían visto como burlones, como protagonistas de un bullying. Es decir, que para muchas personas o era normal lo que sucedía dentro de esa planta, o bien no lo advertían como una agresión hacia la otra persona. se puede haber naturalizado Claro. la agresión, a veces la agresión es con gestos, con no salir beneficiado de algunas cuestiones de la empresa, con que te cambien de tarea, en una tarea que para vos es denigrante, para otro no, pero eso vas aguantando, te lo vas tragando, no vas diciendo por miedo a perder el trabajo, y después un gesto, cualquier cosa lo dispara. Y ante estas situaciones, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Tiene que reaccionar el empleador? ¿Esto se advierte en el contexto familiar? ¿De alguna manera se vislumbra en el hogar? ¿Cómo podemos encontrar esas señales para evitar lo que ocurrió ayer? Que aparece, lo decíamos, como un caso extremo, pero debe haber otros muchos que a lo mejor no llegan a esa instancia y por eso no nos enteramos. Está ¿no? plagado el caso. Claro. El consultorio... Sí, Sí, muchos de los el- casos laborales, de acoso laboral. Es tremendo. El acoso Ajá, laboral que hay mire, es tremendo en esto del abuso de gente que en alguna empresa adquiere alguna especie de poder sin tener la formación para hacerlo. No tiene formación en recursos humanos ni nada y está manejando personal. Entonces toman revanchas. intimidan, degradan. Esto tiene muchas veces tiene que ver, a veces y esto es lo que uno a veces piensa que tiene que detectar en los niños, sobre todo una cuestión de autoestima, porque a veces el niño con una autoestima alterada, baja, a veces se transforma en agresor para poder compensar esa baja autoestima, ¿no? Exactamente. O sea, esta situación de que está señalando el doctor me parece de suma importancia, porque muchas veces detectamos que en el violento es alguien que ha sufrido violencia en sí mismo, falta de amor, de contención. Llamo violencia no solamente a los golpes, sino a la degradación, a la burla de los padres. A veces los padres reprenden en forma burlona con los hijos: sos tonto, sos tarado. Esto va generando en el niño una degradación de su autoestima. ¿Cómo Que actúa luego esa parte del cerebro, de la mente, que si uno absorbe tanta violencia y la sufre, después repite o emula el claro. modelo, aunque la sufrió, aunque se resista a Bueno, eso? ¿no? justamente esa es ¿Por qué? lo compulsivo y la repetición, lo que hemos adquirido, ¿sí? Generalmente el sujeto intenta proyectar en el otro ese vacío interno, todo eso que padeció pasivamente, se empodera de un poder falso, violento, y es el otro quien padece y sufre aquello tan denigrante, vergonzoso, por lo que el sujeto padeció. Se transforma en activo lo pasivo, digamos, de alguna manera. No todos, no todas las personas, ¿no es cierto? Hay una variedad. Cuando hablamos de estas situaciones tenemos que tener en cuenta que el ser humano, bueno, hay una variedad muy importante, pero hay un factor que a mí me parece importante que consideremos, que es el factor social, que estamos perdiendo socialmente las redes de contención social. Hay una caída de los valores a pasos agigantados. Entonces la violencia comienza a florecer por todos lados, porque estamos hablando de este tema en particular, pero la violencia... Igual, doctora, hay, licenciada, hay matrices culturales que vienen desde hace mucho tiempo. Digo, la degradación de la mujer en lo que tiene que ver con lo sexual o lo laboral, Por ejemplo, lleva décadas, toda una historia detrás. También en esa cuestión de la jerarquización de el capataz y el peón, por decirlo de algún modo más burdo, pero hay una matriz cultural que no hemos logrado revertir y que está ligada que incluso personas que en algún momento fueron peones, cuando llegan a capataz, hacen replican lo que rechazaron. Ellos Replican. tienen el poder ese. Claro, Y lo que es la miseria asociamos- humana, ¿no?
lo que asociamos hoy como bullying en los más chicos, ahora se le denomina acoso laboral en los adultos. Moving, Claro. moving o acoso laboral. Moving Sí. es otro de los términos. Es como que se estructura un modelo interno, quien ha sufrido maltrato, de esta manera, tratando de reproducir y de poner en el otro ese estado. A veces es un modelo de comunicación también, ¿no? El agresor, un mensaje y un receptor, y después la devolución que tiene ese receptor del mensaje. En este caso, el sometimiento a la víctima. Es una cuestión si empezás a mirar un poco para atrás, de niños que quizás en una familia con una economía de caricias, en vez de recibir caricias positivas, espontáneas, al carecer de esas caricias, del refuerzo positivo de los padres, empiezan a buscar caricias negativas. Empiezan a buscar que lo reten, que lo pongan a penitencia, por el solo hecho de decir, acá estoy, existo. Llamar la atención. Claro, Ser ¿viste? mirado. Es muy terrible no La ser mirada, mirado, no ser visto, no ser considerado. Entonces a veces realmente se busca a través de la violencia del niño inquieto, el famoso niño hiperactivo. Revoltoso. El revoltoso que tira, que busca, está pidiendo algo. Es difícil pensar en cambios rápidos en relación a esto cuando se trata de tejidos sociales, de matrices culturales. Es muy complicado pensar que esto que sucedió no va a volver a pasar, que es una lección para todos. En la sociedad actual eso es complicado que ocurra. Yo creo que los cambios están siendo rápidos. Estamos cambiando para mal rápidamente. El hombre no nace violento, se va haciendo. O sea, los cambios están siendo muy rápidos, demasiado rápidos. Esto tiene que ver con las redes sociales. Hay muchísimo acoso por redes sociales. El ciberbullying. Sí, el es ciberbullying. es terrible como por WhatsApp, en el mismo trabajo, que publiquen algo en Facebook y ya se algo íntimo de una persona y la degradan, le generan esa vergüenza. Ahí es peor incluso porque no está el otro. Ese grado de impunidad que implica estar solo frente a la computadora o el teléfono y mandar un mensaje, no implica no tener la reacción del otro. La reacción del otro la tendremos después, pero ya cuando emitimos esa agresión, Es ¿no? que, por supuesto, es mucho más gratuito para el agresor estar. Claro. Y cuando reciben estos planteos, ¿lo reciben solo de la víctima o también el agresor en algún momento se da cuenta y dice, mira, estoy teniendo reacciones que yo no Mirá, tenía? hay una cuestión que tiene que ver que el agresor generalmente carece de empatía. Y si vos careces de empatía, no te podés poner en el zapato del otro, no podés. Claro. Es como cosificar al otro, ¿no? Claro. Es muy difícil que un agresor tenga una cuestión de introspección y diga, Claro. mira, estoy siendo agresor, vengo A pedir ayuda, vengo a claro. tu consultorio para pedir ayuda porque estoy siendo muy agresivo. Pero a lo mejor ante la alerta del otro, digo, por ejemplo, no sé, un familiar que le Ese dice, sería "Mira, el de estás buen actuando pronóstico, mal", ¿no? sí, ese sería el de buen Claro, pronóstico. sería la persona que tiene mayor posibilidad, quien puede registrar su dificultad y pide ayuda en todos los órdenes, violento o no violento, quien nos encontramos en algún momento difícil y no tenemos herramientas para afrontar determinadas situaciones o lo estamos haciendo con herramientas inadecuadas y pedimos ayuda. Bueno, es una evolución, es una muestra de evolución mental. Quien niega sus problemas, ¿no es cierto?, los evacúa, piensa que siempre los otros son responsables de todo lo que me pasa y justifico mis actitudes, quien tiene un grado menor de evolución y menor posibilidades de tramitar. A ver, en última instancia estamos hablando de emociones básicas del ser humano, ¿sí?, que necesitan contención y tramitación, transformación. A ver si pensamos en la idea de transformación. Algo que está en bruto, un niño cuando es chiquitito puede pegar sin tener demasiada conciencia de lo que está produciendo en el otro. Es más, exploran, golpean a la madre, muerden, expresan su agresión. Bueno, eso necesita ser contenido y transformado para poder ser integrado en la personalidad y que no genere un síntoma después de violencia. Si un niño, por ejemplo, muerde porque está explorando la agresión y la mamá le pega, es decir, le devuelve violencia, le está reforzando esto. Entonces, ¿qué va a hacer ese niñito? Va a ir a la escuela y le va a pegar a todos los otros niñitos. Se van a pegar de todos modos entre ellos, porque están ejerciendo una emoción que es básica en el ser humano, ¿no es cierto? La agresión que nos sirve además para defendernos, no es que sea mala, si está disociada. Claro, ahí está esto que yo decía al principio, la distorsión cognitiva, la distorsión de las emociones, ¿no? De cómo manejar esas emociones. Y de esto que vos decías de las jerarquías, cómo se va, pues fíjate cómo el modelo hegemónico de la maestra, cómo fue perdiendo autoridad, eso también tiene mucho que ver. Porque si en tu casa está tu mamá, tu papá para decirte eso no se hace,
en la escuela está el maestro. Y se ha perdido en gran parte esta autoridad del maestro por distintas cosas. O sea, Doctor, en los dos casos, tanto en el agresor como en el agredido, para fortalecer sus convicciones, su personalidad y tener mayores defensas ante esa agresión, en los dos casos pueden ser tratables, pueden ser asistibles, se pueden recuperar tanto el agredido como el agresor en esa instancia de terapia o de tratamiento, ¿no? Sí, sí, puede ser tratado, siempre y cuando, como dice el doctor, la persona esté dispuesta. A provocar no, ese por cambio. supuesto, no tengo una patología de base, una psicopatía. Psicopatía, por ejemplo. Y en el caso del agredido, que soporta, ¿hay una educación para soportar la agresión permanente? ¿Uno se puede preparar, ya que el otro no es susceptible de ser tratado, no reconoce su falta, su error? Para el agredido, ¿hay alguna manera de reeducarnos y prepararnos para soportarlo o al menos saber llevarlo? No sé si reeducarnos, pero sí hay formas de ayudar. ¿Cómo no? Sí, a mí me parece terrible instruir a una persona para que aguante, ¿no? Claro. Pero Sí, para Ayuda. encontrar mecanismos, mejor Claro. de pedir ayuda, Claro, de evitar claro, esas claro, situaciones, claro, ¿no? claro, Eso seguro. sería fortalecerlo en esa vía de escape, ¿no? Claro, seguro. De esa situación. Licenciado, doctor, muchísimas gracias, Gracias a por ayudarnos ustedes. a Bueno, realizar un debate que ustedes. estoy seguro para muchas personas de alguna manera, en alguna instancia de sus vidas, han pasado por situaciones, ya sea en el colegio, en el hogar, en el trabajo, en un espacio social, en un boliche, en un bar, en un restaurante. Alguna vez hemos sido víctimas de esta situación y es necesario también ponerlo en debate, un tema que durante mucho tiempo fue tabú. A ambos muchísimas gracias. Bueno, Gracias a a ustedes.